Sobrenombre profesional de Charles-Édouard Jeanneret, pintor, arquitecto y teórico franco-suizo, al que se considera la figura más importante de la arquitectura moderna. Nació el 6 de octubre de 1887 en Le Chaux-de-Fonds, Suiza, y en esta misma ciudad estudió artes y oficios. Trabajó 2 años en el estudio parisino de Auguste Perret, y más tarde viajó a Alemania para colaborar esporádicamente con Peter Behrens, y trabar relación con Joseph Hoffmann y el Deutscher Werkbund. En 1922 se asoció en París con su primo el ingeniero Pierre Jeanneret y adoptó para la arquitectura el seudónimo Le Corbusier, el cuervo, adaptado del apellido Le Corbusier de su bisabuela, que había empleado con anterioridad en sus escritos. Aunque su principal carrera fue la de arquitecto, también practicó con acierto la pintura y la teoría artística. Como pintor se asoció a André Osenfant para fundar el movimiento purista, una corriente derivada del cubismo. En 1920 fundó con la revista L'Esprit Nouveau, el Espíritu Nuevo, para la que publicó numerosos artículos sobre sus teorías arquitectónicas. Una de sus principales aportaciones, aparte del rechazo a los estilos historicistas compartido con otros arquitectos y teóricos del movimiento moderno, es el entendimiento de la casa como una máquina de habitar, en consonancia con los avances industriales que incorporaban los automóviles, los grandes transatlánticos y los nuevos aeroplanos. Definió la arquitectura como el juego correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz, fundamentada en la utilización lógica de los nuevos materiales, hormigón armado, vidrio plano en grandes dimensiones y otros productos artificiales. Una de sus preocupaciones constantes fue la necesidad de una nueva planificación urbana, adecuada a las necesidades de la vida moderna, y sus ideas han tenido una enorme repercusión en el urbanismo de este siglo. Durante la década de 1920 propuso numerosos proyectos urbanísticos y residenciales, pero solo pudo construir una serie de vías unifamiliares cercanas a París que le sirvieron para concretar sus 5 postulados sobre la nueva arquitectura: bloques elevados sobre pilotes, planta libre, fachada libre independiente de la estructura, ventanales longitudinales y cubiertas planas ajardinadas. Le Corbusier murió el 27 de agosto de 1965 en Cap Martin, Francia. Le Corbusier y el urbanismo. La Carta de Atenas fue un manifiesto urbanístico redactado en 1933 con motivo del 4º ingreso del CIAM, Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, aunque dado a conocer por Le Corbusier en 1942. Propugnaba la consecución de una ciudad más humanizada que evitara las aglomeraciones y el tráfago ciudadano que provoca el desapego urbano moderno. Las consecuencias fueron positivas a lo largo porque influyeron en el diseño de nuevos barrios con más espacios verdes y mucho más acogedores, así como en la concepción de nuevas ciudades como Brasilia, que llevaron a efecto una de las premisas fundamentales de esta Carta de Atenas: la separación funcional entre las zonas de ocio, residencia y trabajo de las ciudades. El plan Biocin del propio Le Corbusier para el centro de París era su proyecto para descongestionar el centro de la capital, aunque desde luego hubiera desarticulado totalmente el núcleo histórico de la ciudad. Estos eran los principios básicos que establecía Le Corbusier en la Carta de Atenas. El urbanismo tiene 4 funciones principales, que son: en primer lugar, garantizar alojamientos sanos a los hombres, es decir, lugares en los cuales el espacio, el aire puro y el sol, estas 3 condiciones esenciales de la naturaleza, estén garantizadas en la largueza. En segundo lugar, organizar los lugares de trabajo de modo que éste, a la vez de no ser una penosa servidumbre, recupere su actividad humana natural. En tercer lugar, prever las instalaciones necesarias para la buena utilización de las horas libres, haciéndolas benéficas y fecundas. En cuarto lugar, establecer la vinculación entre las diversas organizaciones mediante una red circulatoria que garantice los intercambios respetando las prerrogativas de cada una de ellas. El urbanismo es una consecuencia de una manera de pensar para llevar una vida pública por una técnica de la acción. Ahora vamos a hablar acerca del modulor. El modulor es un sistema armónico de medidas y no de cifras. Por ello está constituido en base a la medida del hombre, a la sección Aura y a las series de Fibonacci. En el sistema métrico existen infinitas medidas en él. El modular, y muy pocas, es la combinación de las mismas donde resulta la riqueza del sistema. El método ha de ser visual, las medidas deben verse para adecuarse escogidamente y estas deben de ser traducidas directamente a los sistemas imperantes. Así, 1.83 metros son 6 pies. Las medidas del modulor deberían salir de la combinación de elementos básicos e inherentes a la estructura del hombre y al universo: la medida del hombre, la sección áurea, el doble cuadrado, el ángulo recto, las series de Fibonacci y sus posibilidades combinatorias. Pues bien, esta reflexión acentúa el hecho de descubrir el triángulo rectángulo, las proporciones de Pitágoras, la espiral y la hipotenusa, repitiéndose y encontrándose por todas partes. En 1948, a sus 33 años más tarde, reflexiona acerca de que si sería posible introducir dentro de su trazado regular del modular una serie decreciente de triángulos rectángulos semejantes a la primera que confirmen una serie decreciente,
A. La razón de Pino Bárbaro. Villa Fayette, 1905, su primer proyecto arquitectónico. Encargo de Luis Fayette. Se encarga del interior y de la fachada, influenciada por el Art Deco, ornamentación del Art Nouveau. La cubierta es el elemento más importante por su juego de planos que se corta. Se asienta sobre un basamento de piedra que compensa su pendiente pronunciada. El acceso es por la parte alta orientada hacia el sur. La forma de la cubierta se adapta a los árboles y a los materiales propios del lugar, piedra, madera, hierro forjado y estucado, inspirados en formas naturales. La ornamentación de fachada, imitando la forma del pino, además de hojas y piñas, no produce su perfil orgánico exactamente, sino que está sujeta a una estricta síntesis geométrica. Villa Savoya, 1930. La Villa Savoya recoge los 5 puntos básicos de Le Corbusier. Es uno de los mejores ejemplos de razonamiento debido al funcionalismo, a la gran simplicidad de las formas, a los volúmenes elementales y a sus exactas proporciones. La cosa se apoya sobre pilotes. En la planta baja de pared curva se ubica el garage, las habitaciones de servicio y el vestíbulo, del que parte una escalera y una gran rampa que son columna vertebral de todo el edificio. La vivienda se sitúa en 3 de los lados del piso superior y consta de un gran salón y 3 habitaciones con servicio. El cuarto lado, que va desde la fachada hasta la rampa, está ocupado por una gran terraza. Le Corbusier dijo, refiriéndose a la terraza: el verdadero jardín de la casa no está en el suelo, sino elevado 3,5 metros. Este será el verdadero jardín colgante, desde donde podrá contemplarse todo el paisaje mucho mejor que desde abajo. La unidad habitacional en Marsella, 1947, fue encargo del gobierno para dar vivienda a las familias obreras al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Es el mejor ejemplo de sus teorías sobre la unización de la arquitectura. Levanta un bloque urbano que se basta a sí mismo como ciudad, proporcionando todas las necesidades elementales a sus usuarios. Iglesia de Peregrinación de Notre Dame en Ronchamp. La iglesia se eleva en lo alto de una colina, antiguo lugar de peregrinación. Su planta es irregular. El exterior, de gruesos muros blancos curvados e inclinados ligeramente, forman un volumen compacto, escultórico, rematado por una enorme cubierta. No existe una fachada principal, ya que se junta la visión de frente y de perfil. En el interior se crea un ambiente religioso muy íntimo, las luces perforándolas en los muros de forma asimétrica. Chandigarh, 1947, es una ciudad hípica de la India que sirve de capital a 2 estados, Punjab y Haryana, muy diferente al laberinto tradicional de las ciudades de las provincias vecinas. Es una ciudad llena de jardines y parques, de vías anchas, de arquitectura moderna. Es un legado impresionante de urbanismo, paisajismo, arquitectura, escultura, pintura, declarada Patrimonio Cultural de la UNESCO. Se basa en una grilla rectangular adaptando las condiciones del terreno. Las vías principales se conectan a las franjas de parques y áreas verdes, basándose en las 4 funciones principales: vivir, trabajar, circular y mantener el cuerpo y el